Comencemos con Tycho Brahe. Tycho Brahe nació el 14 de diciembre de 1546 en Nostro, Escania. En aquel entonces, cuando él nació, perteneciente a Dinamarca y actualmente a Suecia. Él era el hijo mayor de un miembro de la nobleza danesa. Cuando contaba tan solo con un año, fue literalmente secuestrado por su tío, quien no tenía descendencia y se ocupó de su educación con el consentimiento del padre de Brahe, ya que el hijo que estaba destinado para el tío, y por lo tanto tenía que haber uno fuerzas que tenía que vivir con el tío. Por eso, Tycho Brahe fue el elegido para esta dicha situación. Cuando Tycho cumplió 13 años, en 1559 ingresó a la Universidad de Copenhague. En esta casa de estudios se formó en temas relacionados con la astronomía y las matemáticas. Se dice que su interés hacia estas ciencias nació justamente cuando estaba en Copenhague, cuando tuvo lugar un eclipse solar, y lo que verdaderamente le impresionó fue el hecho de que el eclipse fue pronosticado con anticipación. 2 años después, Tycho ingresó en la Universidad de Leipzig, en Alemania, en donde se supone que iba a estudiar leyes, ya que ese era el interés de su familia. Sin embargo, busca dedicar la mayor parte de su tiempo en el ámbito de la astronomía, con lo cual él estaba fascinado de estudiar. A los 19 años regresa a Leipzig tras la muerte de su tío padre en ese entonces, por lo que él prometió dedicarse a lo que más le gustaba y más pasión tenía, que era estudiar el cielo, la astronomía. Tycho Brahe no contaba con una buena personalidad. Se decía que él era una persona violenta, arrogante, molesta, por lo que siempre solía meterse en problemas. En una situación fue con su primo sobre una fórmula y gracias a separaciones no hubo nada más. Al tener serios problemas con su primo, hubo un enfrentamiento que terminó dejando una marca en la nariz de Tycho Brahe con una espada, por lo que se tuvo que reemplazar por una prótesis, que él mismo pensaba que era material de oro y plata, pero la verdad se dice que base a los estudios no era de plata ni de oro, sino simplemente de latón. Él pensaba que Nicolás Copérnico y su modelo heliocéntrico tenía fallos en esa época, base a las observaciones que se mostraban del sistema. Por lo tanto, su modelo a seguir proponía que la Luna y el Sol giraban en órbitas alrededor de la Tierra, mientras que los otros 5 planetas conocidos giraban alrededor del Sol. Para poder entender más sobre la historia de Brahe, necesitamos comprender también a Kepler. Kepler fue un científico que le dio vida al movimiento de los planetas. Lo que hoy conocemos acerca de estas teorías y estos temas son gracias a Kepler, una persona que destacaba mucho por su talento matemático. Pero mientras Kepler brillaba, Tycho Brahe era más reconocido por su manera de pensar y su manera de ver el cielo, ya que en ese entonces él se consideraba el mejor observador del cielo, ya que en ese entonces no existía lo que hoy conocemos como el telescopio, que fue lo que ayudó a otros científicos a tener una mejor visión. En los años de 1576 a 1597, en la isla Haven, encargada por Tycho Brahe, se llevó a cabo un laboratorio para medir las posiciones de los diferentes planetas, tomando como referencia las estrellas inmóviles. Sus observaciones tomaban tal relevancia que eran las que se consideraban verdaderas. Fue el primer centro de investigación en la historia de la ciencia. Todo esto se llevó gracias a los recursos que solía tener esa familia danesa. A la muerte de Federico II y durante la minoría de edad de su sucesor, Brahe perdió su pensión y los derechos sobre la isla. En 1597 abandonó Dinamarca y tras una estancia en Hamburgo, en 1599 llegó a Praga y se instaló en el cercano castillo de Benátky, gracias a la acogida que le dispensó Rodolfo II. En 1600, un todavía joven Johannes Kepler aceptó la invitación de Brahe para iniciar una colaboración a la que 2 años más tarde puso fin a la repentina muerte de Brahe. Brahe tenía más experiencia, ya que de edad era más grande. Nunca negó el talento de Kepler, que siempre destacó por sus matemáticas. Gracias al talento de Kepler, Brahe podía comprobar sus teorías astronómicas.
Pero por desgracia de Brahe, ambos se odiaban y no solían tener una buena convivencia. Brahe se negaba mucho a compartir la información a Kepler y Kepler se negaba mucho a brindarle su apoyo para las obras que iba a presentar Tycho Brahe. Pero en este caso, el más necesitado era Kepler, ya que una vez huyendo de Dinamarca necesitaba mantener a su familia, por lo que necesitaba el trabajo necesario para poder desarrollar las ideas que tenía Kepler en su mente. Después de una separación de ambos, Johannes Kepler y Tycho Brahe se vuelven a reunir en una ceremonia de Rodolfo II, por lo que podríamos decir que fue el final de Tycho Brahe, ya que se dice que al momento de finalizar esa ceremonia, Tycho Brahe ya no vio las suyas. La verdad se dice que 5 días no pudo dormir, no podía orinar y se sentía fatal, por lo que él también consideraba que podía llegar su fin, a lo que a los días restantes de vida le brindó toda la información y todas sus aportaciones e ideas a Johannes Kepler, ya que él decía una frase que era que mi vida no sea en vano. Una vez que Tycho Brahe había fallecido, Johannes Kepler se convirtió en astrónomo, científico y matemático para poder iniciar con su carrera, por lo que brinda varias aportaciones y hace varias publicaciones como la astronomía no, donde se decía que ahí se desarrollaron las primeras dos leyes. Y en su segundo libro aportaría lo que conocemos como su tercera ley. La verdad es que esta historia sobre Kepler y Brahe parece de telenovela, ya que se dice que Brahe tenía una salud muy buena y en ese tiempo era muy raro fallecer a la edad en la que él fallece. Varios estudios revelan que durante esa ceremonia probablemente una bebida de las que él tomó contenía mercurio, ya que van varias épocas en las que se hacen estudios y se encuentran partes de mercurio. Lo curioso aquí fue que solamente a él se le encontró y él fue el único que se enfermó. Cabe destacar que Kepler necesitaba mucho de Brahe para poder hacer sus ideas y sus aportaciones a la ciencia. Lo curioso aquí es que Kepler hace sus aportaciones una vez que Brahe muere y le brinda las informaciones. ¿Realmente lo mataría o no? Es una historia que se queda pendiente, ya que pues sí es muy curiosa la manera de cómo van sucediendo las cosas en la historia de la ciencia de estos dos grandes personajes.